Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Siendo hoy miércoles 13 de octubre, vamos a desarrollar el abordaje de este contenido de una manera muy particular. En este momento vamos a visualizar el desarrollo del contenido. Creo que es una clase muy interesante y espero que sirva de mucho para lo que ustedes tienen que trabajar en función de esta concatenación de ideas de tercer sector con la administración gubernamental. Para ello, vamos a llevar esta clase en varias fases o etapas. La primera es visualizar este video. Después de que haya desarrollado la ponencia del contenido en este video, usted va a leer el material de lectura que ya le había asignado previamente, que tenía que ver con el desarrollo de las ONGs en México. Y en esta clase, después de esta proyección, usted va a extraer las ideas principales y va a tratar en la medida de lo posible de ir llenando ya una matriz de texto paralelo mediado. De cualquier manera, estos documentos los voy a compartir, pues, lógicamente en WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, para que usted no tenga ninguna dificultad para acceder a ellos, ¿no? Así es que pierda cuidado, que vamos a estar muy atentos de compartir esto. Bueno, ¿de qué trata el contenido de hoy? El contenido de hoy me va a permitir abordar ciertas interrogantes que hemos estado manifestando cuando hacemos el análisis de los planteamientos del tercer sector. En primer lugar, a ver, permítanme, ya saben los problemas o las desavenencias tecnológicas que siempre se perciben. Bueno, comentaba. En primer lugar, vamos a hablar de un ciclo de políticas públicas a través del planteamiento de varias aristas de investigación. ¿Qué es una política pública? ¿Cuáles son los tipos de política pública? ¿Cuáles son las etapas de las políticas públicas? ¿Y cuál es el análisis que debe hacerse de las políticas públicas? Para ello, vamos a decir que una de las grandes ventajas que tenemos con el desarrollo de esta metodología, de este flip class, es que buena parte de lo que nosotros hacemos se divide en dos: los apostolados teóricos, la manera en cómo desarrollamos el contenido, y por el otro lado, pues, los ejercicios prácticos que ustedes van a hacer. Tal es el caso de la lectura que ya les dije que la van a encontrar en el grupo de WhatsApp desde el miércoles pasado, y la matriz de lectura. Ahora sí, ya con el compromiso de que no se le tiene que olvidar esa matriz de lectura. Bueno, para empezar el contenido, vamos a decir que hay varias maneras de interpretar el término política. Algunos dicen que política es una etiqueta de un campo de actividad. Unos hablan de política social, dicen, bueno, es que es una etiqueta, no es que es la política exterior, la política partidista. Otros dicen que la política es el medio para alcanzar fines. Y bueno, hay ejemplos en donde podemos ver cuál es la política a seguir en los casos de reprobar una asignatura. Bueno, hay que seguir políticas. Otros dicen que la política son sinónimos de decisiones del gobierno. Y de repente pueden decir, bueno, es que a partir de la política implementada por el presidente X, el proceso a seguir es esto, ¿no? Entonces ya hay una relación de decisiones del gobierno con política. Otros hablan de que política es un conjunto de programas o de objetivos que tiene el gobierno en un campo de acción determinado. Y por último, vamos a entender la política como un proceso derivado de una consecuencia de hechos y decisiones que implican un cierto avance o modificación de la realidad. Más allá de estas interpretaciones semánticas, nosotros podríamos entonces ya pasar a un plano más certero. Ya no vamos a hablar de lo que es política, sino que vamos a hablar de qué es una política pública. Por un lado, podemos decir que una política pública es un conjunto de acciones que de alguna manera están estructuradas intencional o causalmente para orientar la realización de objetivos considerados de valor para la sociedad. Es decir, hacemos un conjunto de acciones para resolver problemas cuya solución es considerada de interés o beneficio público. Ahí tiene que ver la relación con la administración gubernamental. Por el otro lado, vamos a hablar de políticas públicas. Está orientado a interpretarlo como acciones cuya intención o cuya causa está relacionada por esta
interlocución entre el gobierno y la ciudadanía, es decir, utilizamos las políticas públicas para tratar de dar respuesta a los problemas desde la administración pública a la ciudadanía. Una tercera de 5 propuestas es pensar que la política pública son acciones que han sido decididas por autoridades públicas legítimas. Cuando decimos entonces que una autoridad pública es legitimizada, bueno, es legítima en primera cuando son escogitadas por la ciudadanía a través precisamente, y valga la redundancia de términos, por la participación ciudadana. Una penúltima idea dice que las políticas públicas son acciones ejecutadas por actores gubernamentales en asociación con actores sociales. Y por último, vemos a una idea de política pública que da origen o forma a un patrón de comportamiento entre el gobierno y la sociedad. Un ejemplo podría ser es que la política pública del gobierno es cero tolerancia a la delincuencia. Bueno, esa ya es una propuesta de política. Habiendo dicho esto, bueno, veamos qué dicen los autores. Tomasini, en el 2007, en esta obra de referencia epistemológica, él considera que una política pública, para fines operativos, debe entenderse como un curso de acción estable, que lógicamente tiene que ser definido por el gobierno, que sirve para resolver un área relevante de asuntos de interés público. Por ejemplo, si en una comunidad no hay agua potable, pues se sobreentiende que una política puede ayudar a solventar este problema. Y por último, se va a interpretar como esta manera en cómo los actores que construyen, que confabulan en la elaboración de una política pública, pues van haciendo sinergia de intereses para tratar de darle seguimiento y a un abordaje resolutivo a esta noción de política. Así es como vamos a percibir en un primer momento estas ideas de políticas públicas. Muy interesante. Por otro lado, vamos a ver qué dice Lowy. Bueno, Lowy dice, a ver, ya sabemos lo que son las políticas públicas. El reto es cuestionarnos cuáles son los tipos de políticas públicas que existen. Claro, hay muchas clasificaciones taxonómicas, pero dentro de las más importantes vamos a encontrar las regulatorias, las distributivas, las redistributivas y las constituyentes. Por lo tanto, cuando hablemos de políticas regulatorias, estamos hablando de aquellas que están orientadas principalmente a lograr la realización de conductas deseadas o la no realización de conductas indeseadas. Y esto con un énfasis muy primordial en el enfoque conductual de las decisiones que toman los sujetos. Por otro lado, encontramos en esta tipología políticas públicas de índole distributivas. Las de índole distributivas están más relacionadas con ese propósito de prestar bienes o servicios a los ciudadanos. Hay por ahí un anglicismo, ¿no?, en el que se hace énfasis en el delivery, en esta capacidad de llevar a domicilio, ¿no?, los servicios públicos. Y es donde vemos que una política distributiva es esa capacidad que tiene el gobierno de gestionar su administración para subsanar servicios como salud, educación y seguridad. Por otro lado, encontramos políticas redistributivas, y estas están haciendo alusión a esta manera de tratar la política pública para transformarla en un mecanismo que recauda de algunos para entregar a otros, en particular por su condición de pobreza o vulnerabilidad. Fíjense que aquí el tercer sector tiene una labor muy importante, porque aquí se va a reconocer, por ejemplo, esta responsabilidad social corporativa que tienen grandes empresas. Por ejemplo, si Coca-Cola, como una gran multinacional, está explotando los recursos acuíferos de una región X, pues Coca-Cola busca de alguna manera generar esa redistribución de la cantidad de dinero que gana vendiendo las aguas negras del imperialismo para, pues, lógicamente, invertirlas a lo mejor
construyendo una escuela, una clínica comunal. Esa es una intención redistributiva en donde el tercer sector tiene una gran injerencia. Por otro lado, vamos a ver políticas públicas de índole constituyente, y estas están más relacionadas cuando modifican la organización del mismo Estado. Por lo tanto, vamos a pasar a una parte del análisis muy importante, y es pensar en cuáles son las etapas de la política pública. Presten atención. Cuando hablamos de las etapas de la política pública desde la conjetura de la administración gubernamental, vamos a decir que estas etapas denotan solo los componentes lógicamente necesarios e interdependientes de toda política. Estos elementos suelen estar integrados de manera muy concienzuda a procesos, y no deben de verse de ninguna manera relacionados a eventos sucesivos. Y es que aquí vamos a ver, por ejemplo, una política pública como un proceso desalineado, desordenado, en el que se mezclan y sobreponen sin cuidado y claridad varios problemas. Pero a la vez del problema se proponen también varias respuestas, en donde varios actores toman varias decisiones, varias imposiciones, y estas actividades intencionales y la inercia del funcionamiento de estos elementos es lo que puede construir el análisis de una etapa de la política pública. Vamos a ver a varios autores. Yo creo que muy importante el apartado, por ejemplo, del que rescatamos de Ney y Wildowski, ¿no? Ellos hablan de esta fijación de la agenda como una primera etapa, luego pasan al análisis de la cuestión, a la implementación, a la evaluación y a la terminación. Otros, como Anderson, ellos van a plantear no 4, sino que 5. Cada autor tiene una lógica muy interesante. Ellos hablan, bueno, en el caso de Anderson, él hace un señalamiento categórico a la identificación del problema y a la formación de la agenda en el espacio que se crea la propuesta de política pública. Luego pasa a una formulación, luego pasa a una adopción, a una implementación y por último a una evaluación. Más allá de esto, vamos a encontrar en las etapas o fases de las políticas públicas, en este caso por parte de Howard y Gunn, ellos hablan de formación de la agenda de actuación de poderes públicos, hablan de la clasificación de los problemas o filtración de problemas mismos, definir los problemas, aquí está ya más especificado, hacen un análisis prospectivo, es decir, estas condiciones que te llevan a hacer un análisis de futuro de lo que puede pasar si consideras hacer tal o cual proceso o aplicar tal o cual política. Y acá yo creo que es importante destacar la urgente necesidad que tenemos de pensar en políticas públicas de largo plazo. Luego se habla del análisis de alternativas, de establecer objetivos y prioridades, implementación de políticas, pero no solamente implementarlas, sino que hay un seguimiento y un control para luego pasar a una evaluación y revisión de la misma. Por último, vamos a encontrar un mantenimiento, un reemplazo o terminación de políticas, que de los procesos más largos, hay que decirlo. Paréntesis, vamos a poner un proyecto de abajo. Frente a ello, vemos a Bardash, uno de mis autores favoritos. De hecho, en el 2019 tuve la oportunidad de crear una rúbrica para crear mecanismos de análisis de las políticas públicas. Si el semestre nos lo permite, pues vamos a estar trabajando. Recuerden, el miércoles 13 de octubre, pues es importante que entendamos que estos semestres son cortos, pero que todas estas herramientas que podamos compartirles esperamos que sean de grata ayuda para ustedes. Bueno, les decía que acá vamos a hablar a partir de la óptica de Bardash de lo importante que es definir el problema, obtener información sobre el problema con el que estamos pensando en la construcción de la política pública. Luego se piensa en la construcción de posibles alternativas que den respuesta a los problemas. Luego hay una selección de criterios, hay una proyección de resultados, hay una confrontación de costos, y luego lo más importante, tomar decisiones y al mejor estilo de un storytelling,
nos pide Bardash, pues bueno, construyan su historia. ¿Por qué habla Bardash de contar nuestra historia? No construir, perdón, es contar la historia. Porque cada ejercicio de aplicación de una política pública tiene resultados diferentes. Si usted me preguntara de manera personal, insisto, personal, yo, Herbert Oliva, diría que el tiempo suficiente para poder evaluar una política pública debería de centrarse en 5 o 8 años, 10 años como máximo. Hay ejemplos en América Latina que hablan de un máximo de 15 años. Creo que cada gobierno tiene capacidad de poder establecer límites desde la fase cronológica para poder determinar qué tanto tiempo se necesita para evaluar una política pública. Habiendo dicho esto, vamos a pasar con Starling. Starling, él dice, bueno, yo no creo precisamente más, yo creo que el planteamiento de posibles etapas o fases de las políticas públicas parten por identificar problemas, formular políticas, decidir, implementar y evaluar. Sucinto, parco, directo. Y me parece muy propicio. Y es acá donde vamos a ver ya como última propuesta lo que Subirats nos regala sobre cómo estos autores plantean estas propuestas de construcción de política pública, en donde vamos a ver que él habla de percepción y definición del problema, formulación de una solución o acción de respuesta. Esa capacidad de decidir, es que las decisiones son importantísimas en la gestión de la administración gubernamental. Luego se habla de una implementación o puesta en práctica de políticas públicas, evaluación y control de los efectos producidos, para cerrar con el mantenimiento o terminación de la política misma. Habiendo dicho esto, una de las grandes ventajas de compartirles este video es que me va a permitir a mí personalmente el que usted pueda adelantar, retroceder, pausar, analizar, pero que sí, que vaya construyendo una especie de esquema de las ideas principales de esta clase. Creo que eso va a ser importante. Pero más allá de esta asignación, creo que lo importante es que la tarea es que con el control de lectura, con el material que les he brindado, que lo van a encontrar en el grupo de WhatsApp, van ustedes a tener que trabajar con el llenado de esta matriz de texto paralelo mediano, que se busca acá, ideas centrales que usted identifica, que plantea el autor, ideas centrales que usted ha rescatado y analizado, y por último la elaboración de un resumen de la lectura a partir de sus propias palabras y lo que entiende del material. Jóvenes, de esta manera pues les invito a que vayan conformando grupos para poder ir analizando, para poder ir leyendo este material, y durante el desarrollo de la clase prevista para este día, pues la intención es que ustedes puedan no solo desarrollar la lectura, sino que también extraer estas ideas para ir llenando más o menos la matriz de texto paralelo mediado, porque pues me imagino que no la pueden imprimir ahorita, pero sí pueden rescatar las ideas, plantearlas en sus cuadernos, discutirlas en grupo y ir tomando decisiones de qué piensan ustedes, qué ideas se encuentran, a lo mejor entre varios hacer una lectura en conjunto, y entre más ideas se encuentren, mejor, ¿no? Vamos entonces a proceder para que se puedan organizar ya, y sobre la base de eso ir trabajando en el desarrollo de este tema. De mi parte, pues es un gusto enorme saludarles. Espero que el próximo lunes estemos en otras condiciones analizando cómo nos fue el desarrollo de la clase de hoy. Y pues bueno, manos a la obra. Bendiciones masivas para todos, que Dios me los bendiga, y nos estamos viendo hasta la próxima, primero Dios. No duden que cualquier duda o interrogante en el grupo de WhatsApp estaremos resolviéndolas sin más preámbulos. Así es que, jóvenes, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto enorme verles. Hasta la próxima, si Dios quiere. Que tengan bonito día.